ciertamente tenemos que una vez más volver a Guatemala. Ciertamente, pues durante todo este año Guatemala ha sido uno de los países que hemos trabajado a lo largo de todos estos programas. De todas formas, aquí para los que nos ven en YouTube, en esta parte de arriba voy a dejarle la tarjeta de alguno de los programas que ya hemos hecho para tener un poquito más de contexto. Pero claro, ciertamente en esta actualidad vemos que la escalada, las tensiones entre el presidente electo y el presidente en funciones sigue estando en el centro de las controversias. Esta reunión o esta facilitación de lo que es el paso de mando, que es algo de rutina en toda democracia medianamente sana, pues se ha convertido pues en un campo de batalla y que claro, ya tiene un efecto movilizador en la calle, ante lo cual también es importante comentar que la OEA esta misma semana ha tomado partido. El secretario general Luis Almagro ha, ha tenido que dar algunas apreciaciones, algunos pronunciamientos muy enfáticos. Y me gustaría un poco tu valoración, Marisabel. ¿Cómo ves tú, sobre todo desde el punto de vista de una OEA, pues que ciertamente eh, tiene un historial también un poco endeble en materia de mediación, ¿no? Sí, Entonces, claro, me sí. gustaría un poco tu apreciación sobre todo considerando esta novela que pareciera como, y ahora en su capítulo y su etapa culminante, y no termina como de culminar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo ahorita mismo en Guatemala? Es preocupante y sigo creyendo que eh, Arévalo lo tiene bien difícil. Eh, es decir, es difícil ver que haya una transmisión de mando en enero. Porque creo que todo apunta a que Jean Mattei, con esa especie de que él no está involucrado y por una parte le da garantías a la OEA de que todo va a fluir, pero por la otra se niega a tomar medidas porque, de acuerdo con lo que tenemos entendido, lo que está haciendo la fiscal Porras es ilegal. Entonces, eso por una parte. Él como presidente tiene que tener, eh, tiene que estar involucrado en esta suerte de intervención del proceso electoral por una vía de judicialización de la política que puede traer consecuencias muy severas, porque él está acusando a la gente que está protestando de ser ellos quienes están a través él acusa a Arévalo, ¿no? De estar detrás de todas esas movilizaciones. Y lo que él está desconociendo es el derecho que tienen los guatemaltecos de defender el resultado de una elección que con todos los obstáculos de un resultado, Arévalo ganó con 20 puntos de diferencia. Entonces, ahí está un resultado que es legítimo a pesar de todo lo que hicieron para evitar que ganara Arévalo. Y a mí lo que me parece grave es que la OEA está haciendo lo que puede, Claro. pero Gian Mattei está jugando a los dos. Es Ujú. decir, él no está siendo honesto porque está claro que su jugada es a través de la fiscal y del fiscal especial desconocer el resultado electoral. Lo que yo me pregunto es qué pretenden hacer ellos después, porque claramente si van a desconocer el resultado electoral, ese es el plan, ese es el fin último, ¿qué va a hacer él? ¿Se va a quedar como un gobierno de facto? Sí, ese, Eso es lo ese es que, uno. eso es lo que yo no me explico, cuál es la jugada de ellos. Claro, no, y que Entonces es sobre todo también, grave. ujú, no, por supuesto, es gravísimo. Y ahí también me gustaría un poco también tu apreciación sobre otro aspecto que me parece fundamental, porque claro, por supuesto, cuando uno habla regularmente de judicialización, hay muchas cosas que ciertamente forman parte de la labor de la acción política, pues que obviamente pueden estar incurriendo en algún delito o en alguna sospecha. Por supuesto, eso está casi que a la orden del día, pero eso debe tener un proceso judicial, un debido proceso judicial, pero no que este proceso judicial se utilice como instrumento de obstaculización de una dinámica que debería ser pues natural, normal, y que bueno, podemos estar de acuerdo o no, o nos puede gustar más o menos el candidato o el candidato electo, pero
yo creo que aquí hay un elemento central, que es el elemento que, como lo comentaba en muchas ocasiones Manolo, que es el de la corporación judicial, ¿no? Que pareciera tener un nivel de, no tan solo de autonomía, sino de beligerancia política que más bien pareciera pues extralimitarse de sus marcos, ¿no? Y de las restricciones que debe tener todo Estado de Derecho. No sé, me gustaría un poco tu apreciación al respecto, Manolo. ¿Cómo ves tú, ya conocido pues esta dinámica también de protestas que se realizan en varias ciudades de Guatemala? Sí. Mira, o sea, es que es evidente, es cierto que el Poder Judicial tiene un papel anormal en el equilibrio de poderes en Guatemala, pero lo ha tenido no solo en estas elecciones, ya es el colmo, pero hay que recordar ya las elecciones anteriores cómo fue decisivo eliminando candidaturas, ¿no? O sea, como el caso de Tel Maldana fue el más claro, ¿no? O sea, cómo utilizando el poder que tiene puede buscar en la letra pequeña, puede revolver asuntos de absoluta menor relevancia para quitar de en medio a candidatos políticos. Y cómo lo ha querido hacer también con el movimiento Semilla, ¿no? O sea, que es un partido que está vivo desde hace por lo menos 8 años, desde el 2015, y cómo ahora resulta que había algo que podía generar un indicio para poderle ilegalizar. O lo que es también increíble, cómo se ha producido el allanamiento del Tribunal Supremo Electoral secuestrando las actas electorales. O sea, en una elección la máxima autoridad es el Tribunal Supremo Electoral, no hay nadie por encima del Tribunal Supremo Electoral. Y sin embargo, esta gente ha allanado, pues el Tribunal Electoral se ha llevado urnas, se ha llevado las actas para confundir a todo esto. Es decir, el panorama, y decía María Isabel, es muy lógrego, ¿no? Yo no sé yo no me atrevo a decir qué va a pasar de aquí a enero, que es cuando se debería producir el cambio de presidencia, pero un escenario pues puede ser que la protesta popular se encone, que la protesta popular sea infiltrada por elementos que quieran hacer bulla, que quieran hacer ruido o algo peor. Que esto genere violencia, que la violencia siga increciendo, y que esto suponga una intervención de los militares, y que esto suponga un parálisis del orden constitucional, y entonces se entre en una situación de fortísima inestabilidad, y entonces el presidente Jan Matei aparezca como que El Salvador, etcétera. Eso es, ya digo, estoy especulando totalmente, pero me temo que ese puede ser uno de los caminos. Nunca una protesta ciudadana ha durado tanto Claro, en claro. Guatemala. Llevan desde el 2 de octubre, y como Sí, hemos dicho en algún programa, estamos hablando de 48 cantones, estamos hablando de una población que es de una población originaria que es de más del 50% de la población, que de momento lo está haciendo pacíficamente, que sí, que evidentemente está cortando caminos, está colapsando el país, eso es cierto, pero es evidente que hay una conspiración, este pacto de corruptos que tanto se ha dicho, que quiere impedir a toda costa la llegada al poder del presidente, del electo presidente Arévalo. Yo creo que eso es lo triste, ¿no? Y repito, pero es que, porque esto también lo hemos dicho, si llega al poder Bernardo Arévalo, lo va a tener muy difícil desde una asamblea legislativa que le va a hacer la vida absolutamente imposible, ¿no? Es una sí. pena, es una tristeza, pero es la realidad del pobre país que es Guatemala, ¿no? Sí, claro, y eso por supuesto es lo que se avisora de una forma, pues, sobre todo por esa ferocidad y sobre todo también esa disposición también de culpabilizar al propio movimiento que se ha dado, pues que obviamente no es un movimiento homogéneo, no es un movimiento que tenga una clara, al final hay también un componente cívico, pues que quiere como que, bueno, que haya normalidad también, ¿no? O sea, yo creo que también ahí
obviamente, pues por supuesto, hay la legítima expectativa de que, bueno, que no se realice de forma, digamos, que hayan cortes de camino, porque eso, por supuesto, dificulta, pues, también otros derechos de otras personas. Sin embargo, vemos que también hay esa clara expectativa de que el Poder Judicial, pues, no está respondiendo tampoco a la ciudadanía, y por supuesto es natural que haya ese sentimiento de zozobra, ¿no? Y por supuesto, sobre esto vamos a estar muy atentos porque creo que con lo que han dicho ustedes, pues hemos podido crear y lo que hemos dicho, pues todos estos episodios, pues le hemos hecho algún tipo de seguimiento a Guatemala, pues una nación que cumple un papel político, demográfico y económico muy importante para Centroamérica, sobre lo cual, por supuesto, estaremos muy atentos en lo que vaya ocurriendo y sobre todo esta labor de mediación de la OEA que se está desplegando, incluso desde la propia sede en Estados Unidos. Llegaste hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.